¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta última edición de los 3 tallercitos que estábamos haciendo para ciudades ante las drogas del Rincón de la Victoria. En este último vamos a ver un par de cositas que serían como los otros pequeños pasos para continuar creando algo. En este caso, los pequeños rudimentos necesarios para grabar una voz y, bueno, una voz o con un micrófono, lo que sea. Y cómo lo vamos a procesar muy superficialmente, evidentemente, porque esto es nivel principiante, no nos olvidemos, muy principiante. Y nada, algo parecido a la idea de qué es mezclar las cosas cuando las tenemos grabadas, ¿vale? Pues empezamos por diferenciar un poquito la idea de preproducción, producción y postproducción, porque muchas veces hablamos de la producción musical y en realidad tiene como esos tres momentos, ¿no? La preproducción es la preparación que tenemos todo el rato antes, que es, por ejemplo, una cosa que vamos a ver ahora mismo. La producción es el hecho de grabar en sí mismo como tal, el hecho de generar ese producto grabado, y la postproducción es eso que tenemos grabado, cómo lo trabajamos para conseguir un producto final interesante. Cuando ya haces música electrónica o otro tipo de cosas, como lo que hemos estado haciendo atrás, de generar un pequeño ritmo, pues eso, como muchos pasos se están dando a la vez. Se está dando a la vez la producción porque estás de algún modo generando sonidos nuevos, estás de algún modo postproduciendo porque ya estás manipulando las cosas, porque al final se entrelazan, ¿no?, estos procesos. Lo primero que deberíamos saber son qué necesidades tenemos para poder grabar algo. Lo principal es tener un micrófono. Eso es como casi lo mínimo que tenemos que tener, ¿no? Como el ordenador o como una tarjeta de sonido. Pues hay tarjetas internas de ordenadores que te dejan grabar cosas, pero otras no. Entonces, lo más habitual es tener una tarjeta de este tipo que tiene varias entradas, tiene un par de entradas, por detrás tiene algunas salidas para conectarla a tus altavoces. Cuando hablamos de sonido, normalmente nos referimos como monitores a los altavoces, pero bueno, eso es secundario. Aquí lo que queremos es aprender algo de hacer alguna cosa rápida. Porque una tarjeta de este tipo, que las hay muy baratas, las hay desde 40, 50 euros por ahí, se convierte esto como la interfaz propia del ordenador, la que trabaja en vez de trabajar el ordenador. Y aquí nos podríamos conectar y controlar niveles de entrada, y el ordenador nos la tiende a reconocer cuando instalamos los drivers y ese tipo de cuestiones. Y Ableton viene preparado para que infinidad de marcas le funcionen. Yo todavía no me he encontrado ninguna que no haya funcionado. Eh, los cables que solemos utilizar son de tipo XLR o Canon, que se le suele llamar. Y básicamente lo que necesitamos es tener en nuestro ordenador una tarjetita de sonido, un cable XLR, la tarjeta conectada a nuestro ordenador, normalmente por USB suele ir, y un micro. Este micro de hecho es muy baratito, claro, aquí no tengo yo el equipo bueno porque nos ha pillado con la cuarentena. Y bueno, pero con lo que tenemos algo se puede llegar a hacer. Entonces, en el momento que tenemos esas conexiones hechas, que en realidad todo lo que es la instalación de la tarjeta y demás, eso en las propias instrucciones es muy sencillo y no tiene pérdida. Es enchufarlo, el ordenador te la reconoce, instala el driver, normalmente de la página web del fabricante, y ya estamos conectados. Aquí en las preferencias en este programa es comando coma, encontramos muchas cuestiones. Y por ejemplo, aquí en dispositivo de entrada de audio tenemos DigiDesync en Box 2, que es la que yo tengo, y que no es esta que os he mostrado, una que tengo aquí. Y dispositivo de salida, ahora mismo estoy utilizando otra cosa para que podamos grabar el sonido interno del ordenador para el vídeo. Pero aquí se selecciona así si no tuvieras tarjeta, y con la tarjeta pues te suele aparecer aquí. Bueno, aquí hay muchas otras opciones, muchas cuestiones sobre el sample rate, sobre el buffer, muchas cosas un pelín más profundas que para empezar no nos interesan tampoco tanto. Son muy importantes, pero normalmente con lo que nos viene por defecto podemos funcionar más o menos. La clave es que os interese todo esto y os metáis y profundicéis vosotros y vosotras mismas en todas las opciones que podemos encontrar en el programa. Entonces, una vez tenemos conectado
el micro, la idea es abrir un canal nuevo, una pista nueva de audio, como vimos, control T, comando T, y aquí la encontramos. Y como dijimos en los talleres anteriores, aquí en el in-out te suele venir información, pero viene totalmente enrutado generalmente todo. Si no, es cuestión de buscar por internet la información. Ahora mismo son tantos los casos posibles que no tendría mucho sentido que en un nivel tan básico nos pongamos a explicar esto. Pues simplemente pulsando el botón de grabación vemos que ya está entrando algo. ¿Entra algo? Sí, está entrando. Tiene cierto retardo por cuestiones de la capacidad que tiene este ordenador que estoy utilizando. Entonces, por cuestiones de esta tarjeta que tiene características concretas, solo me está grabando por uno de los lados, por el lado derecho. En este caso, pues sucede en otro tipo de equipos, se puede poner un utility que está aquí en Audio Effects, le ponemos el utility y le decimos que lo que suene sea lo que le entra por el derecho y ya suena. Ya suena por los dos lados. Muy bien, entonces ya tenemos la entrada, ya nos está entrando. Ya sería tan sencillo como seleccionar lo que queremos escuchar a lo mejor y generar un loop, control L, darle a grabar y pulsar play en la barra espaciadora y ya tendríamos la música sonando con los cascos en la preescucha que trae las tarjetas de sonido. Normalmente podemos ir escuchándolo y cantar o decirle a alguien que cante, ¿no? Ahora se graba. Este OVR es override. Cuando tienes el loop y vuelve atrás, la grabación pisa lo que tienes y luego, bueno, lo puedes volver a desplegar. Aquí lo hemos grabado, ¿verdad? No, ahora se graba. Efectivamente, se grabó. Es tan sencillo como esto, o sea, no tiene mucho más. El hecho concreto de conectar 4 cosas que hemos dicho que es micrófono con cable XLR a la tarjeta de sonido con USB al ordenador e internamente en las preferencias del programa decirle que la entrada de sonido sea la tarjeta que tenemos instalada con los drivers que habremos instalado. Se puede dar el caso que no tengamos tarjeta de sonido, es muy posible, y se pueden llegar a conseguir algún tipo de grabación si tienes un portátil que lo que tenga sean los típicos mini jacks, uno es de micrófono, pues conectar ahí un micrófono con un mini jack pequeñito. Se pueden hacer muchas cuestiones que evidentemente no tienen ningún tipo de complicación, porque si no tenemos tarjeta de sonido es simplemente el external in que ya te viene por defecto en las preferencias y te sonará, simplemente que tendrá menos calidad, obviamente. También venden hoy en día micrófonos de estos con USB ya más baratitos. También puede ser una buena opción si no tenemos mucho presupuesto, si lo que estamos es aprendiendo, porque se da mucho hoy día que la gente se gasta cantidades ingentes de dinero en equipos que luego no podemos sacar rendimiento, porque en nuestra habitación un micrófono de 1.000 euros no tiene ningún sentido, porque va a entrar el ruido de la puerta que yo tengo ahí al lado de la ventana de un garaje. O sea, va a entrar el sonido de una mosca que está volando casi fuera de nuestra ventana. Es una locura. No tenemos las habitaciones preparadas para eso. Yo también os recomendaría, por supuesto que lo que tengáis bueno será, y os recomendaría que a la hora de grabar, por ejemplo, colocar el micrófono dentro de un armario que tenga ropa, entre cojines, buscar la forma de que no genere demasiado rebote. Tampoco que sea totalmente acolchado todo, porque si no va a sonar irreal. Pero bueno, preferible muchas veces eso a que suene totalmente con los rebotes de la pared, los ecos, ¿no? Que eso es natural, pero en una grabación se nos va a ir de madre y va a sonar todo muy latoso y muy complicado. Venden muchas veces espumitas muy básicas. Este tipo de cosas puede venir bien, aunque en realidad eso no hace apenas nada. Pero bueno, algo hace. Siempre está bien tener cuidado y sobre todo es buscar información, porque aquí no tenemos tiempo para hacer un taller sobre acústica. Buscar información sobre la diferencia entre aislamiento acústico y acondicionamiento acústico, que son dos cosas totalmente diferentes.
Y bueno, muchas veces el posicionamiento del micrófono en la sala que tengas, en el espacio que tú tengas, es mucho más importante que el propio micrófono o que muchos conocimientos posteriores que podamos tener a la hora de procesar, ¿sabes? Entonces, muchas veces, entendiendo bien cómo se comporta el sonido, las primeras reflexiones, las siguientes reflexiones, qué materiales tenemos en las paredes, si tenemos un cristal, que es una ventana, que eso es una locura, como pongas un micrófono ahí cerca, si tenemos cerca una cama, si la habitación tiene muebles, si no tiene, pues lo más interesante es que vosotros y vosotras mismas practiquéis, probéis cuestiones y lo que encontréis que el sonido que se ha grabado de una manera más que consideráis más adecuada, bien será. Que no sea ni muy seco ni demasiado vivo. Pero bueno, más o menos podríamos decir que esos son los mínimos para grabar una pequeña muestra de voz. Vale, pues hemos visto así por encimita esos pasitos que hay que seguir para conseguir grabar algo y tener alguna voz en aquello que queramos crear. Y podemos grabar también pues, con una guitarra acústica, imaginaros. También podemos grabar por línea, porque las tarjetas muchas veces las altas impedancias te las aceptan las primeras entradas de vuestras tarjetas, con lo cual podemos enchufar a lo mejor ahí si tenemos una guitarra eléctrica o distintas cuestiones, ¿no? O sea, también si alguien lo necesita le puedo pasar información de cómo serían los conexionados a través si quieren utilizar un amplificador de guitarra o directamente desde el pedal. Lo que pasa es que muchas veces nos va a requerir ya cajas de inyección y otro tipo de material un pelín más avanzado, que entiendo que si estamos asistiendo a este taller es porque no tenemos ningún tipo de equipo ni estamos muy en lo básico y en lo precario, ¿no? Entonces, digamos que hemos podido generar una grabación, como está claro que yo no soy un buen cantante ni pretendo serlo, pues borro aquí esta tontería que yo he hablado al micrófono y bueno, puedo coger, por ejemplo, una pista de alguna grabación previa, ¿no? Que yo haya hecho en otros talleres o en cuestiones, ¿no? Y tengo aquí esto, por ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos esta pieza aquí grabada. Esto es una muestra totalmente en seco con un micro de una calidad totalmente mediana, no es para nada bueno, está grabado con esta tarjeta que solo me entra por un lado. ¿Qué pasa? Que como ya le hemos puesto el utility, va a sonar por los dos. Pues sí, están los dos. Buscamos el sitio en el que queremos que entre, ¿no? Porque al final lo podemos mover todo. Vale, lo tenemos ahí medio colocado. ¿Qué procesos le podríamos hacer a la voz? La voz realmente es el instrumento más importante en casi toda la música. Toda la música que escuchamos suele ser vocal, suele ser cantada. Lo que recordamos suelen ser las melodías de las voces. Siempre hablando de música como comercial, ¿no? El tema de la voz es uno de los mundos más complejos y los pantanos más fanganosos que te pueden meter en el mundo del sonido. Yo evidentemente aquí no me voy a meter en profundidad porque además los procesadores de voces ya serios, sí que es verdad que Ableton o los programas en general no te suelen traer procesadores específicos, se pueden generar los efectos de muchas maneras porque en el sonido todos los caminos pueden conducir al mismo final. Se puede hacer todo de muchas maneras. Pero, por ejemplo, no tiene un dobler, no tiene muchas cosas que nos interesan muchas veces en la voz, pero algo básico tenemos que ver. Igual que hemos visto anteriormente en los instrumentos, tenemos que aplicar ecualización siempre. Siempre vamos a necesitar ecualizar la voz porque todo aquello que hayamos grabado por micrófono tiene que pasar por una ecualización sí o sí. Es verdad que los temas de librería, pues bueno, pues podría no ecualizarse, pero siempre es adecuado. La voz por un micrófono que ha pasado por un previo, que es una cosa que tenemos dentro de la tarjeta de sonido, genera cierto ruido interno. Entonces eso también queremos eliminarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como vimos en el otro taller, con ecualizadores. Voy a utilizar el que viene en este programa y vamos a hacer una cosa. Normalmente yo utilizo otras máquinas, pero bueno, estamos utilizando lo que viene en Ableton.
Y Ableton nos ofrece también aquí el Spectrum Analyzer. Es un analizador de espectro, que ya lo hemos visto, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos está ofreciendo en su respuesta espectral esta toma. ¿Veis aquí, en la zona de graves, que está muy arriba? Está sucediendo algo y es que mete un ruido esta tarjeta. En general, casi todas las baratas o antiguas, porque esta puede tener ya 20 años fácilmente, generan ciertos ruidos y que no vamos a querer. Para empezar, lo primero que os recomiendo en cuanto a cualquier cosa grabada a través de un micro es hacer paso bajo y paso alto y cortar ahí bien. Paso alto y paso bajo son maneras de llamar a high pass, low pass. ¿Qué pasa y qué no pasa? Si cortan los graves, si cortan los agudos, ¿no? Son terminologías que muchas veces los nombres no importan demasiado. Poco a poco iréis, si os interesáis por el mundo del sonido, iréis aprendiendo terminología, pero yo ahora mismo tampoco la quiero utilizar para no liaros, ¿no? Pues le vamos a decir que corte graves. E incluso le podemos hacer un pequeño realce en alguna frecuencia a partir de aquí, por ejemplo, para darle como colorcito y cuerpecito, ¿no? En la parte baja de la voz, pero hemos cortado por aquí lo que serían los graves, lo que aquí hemos visto que genera tanto ruido. Fijaros, si cortamos esto y ponemos otro analizador de espectro después, probablemente veamos aquí a la izquierda que esta línea que empieza en este menos que pone, menos 36, probablemente en el analizador de la derecha no lo vayamos a ver. Pero es que hasta en el silencio sucede. Vamos a un loop en el silencio. Fijaros cómo a la izquierda tenemos una pendiente total desde las frecuencias más graves hasta las agudas va cayendo. En el analizador de espectro segundo, que ya está después del ecualizador, no tenemos esa presencia de información que está sucediendo en el de antes. Entonces estamos haciendo en principio algo bien. Por lo menos ya estamos aligerando y liberando nuestro espacio. Muchas veces te quedas loco escuchando estas cosas, pero bueno. Y pasamos a hacer lo mismo que hacíamos con los instrumentos, a intentar controlar el sonido. Hay también técnicas muy interesantes en las que para buscar acoples de barrido, para buscar frecuencias que no nos gustan su sonido, con una Q muy pequeñita, hacer barridos y buscar esos lugares más incómodos y ahí pegarle un corte. Pero bueno, esas cosas igual son un poco más de que el tiempo os permita hacer estas cosas, porque si os interesáis por esto vais a empezar a funcionar por vuestra cuenta y a investigar y ya descubriréis esos detalles. Yo tampoco tengo que explicaros muchas cosas sobre eso porque al principio no nos interesa. Con saber que tenemos que ecualizar es bastante, y con saber más o menos cuál es el objetivo final de una ecualización así muy primaria, ya es más que bien. Aquí arriba le podemos hacer un cortecito también. Hay quien no se lo hace, ¿eh? De hecho, en las voces muchas veces se deja a los agudos que respiren libremente porque da aire. Pero bueno, la cosa es hacer cosas y que se mueva y que veáis cómo cambia si movemos una cosa, si movemos otra, y luego ya cada persona decide lo que encuentra más agradable a su oído. Bueno, a mí ahí no me disgusta del todo, ¿no? Tampoco estamos en la maravilla de nuestra vida, pero bueno, simplemente le hemos aplicado una pequeña ecualización en la que le hemos quitado algo de grave, o sea, hemos cortado el grave, le hemos realzado un poquito en torno a los 200 hercios, que ya no es tan grave eso,
dependerá también del equipo que tengamos para escuchar, porque normalmente las frecuencias graves no suelen ser muy, muy fieles en los equipos caseros. Pero bueno, la cosa es escuchar estos términos, empezar a entrar en estas dinámicas, ¿no? ¿Qué otro proceso a la voz se le puede meter? Lo principal es aplicarle reverb o delays cortos. Muchas veces les metemos delays cortos. Un delay muy corto es muy parecido a una reverb. Y delays un poco más rápidos al final de frase, más largos a finales de frase, en rap, por ejemplo, para en un golpe de una rima, pum, meterle esa última sílaba. Hay millones de maneras de hacer las cosas. Pero bueno, entendemos que la reverb es como un estándar, que casi todo tiene que llevar reverb, pero la voz es lo que más reverb en ocasiones debería mostrar como instrumento principal de nuestra pieza, ¿no? Pues podemos volcarle una reverb a la voz o aplicarle la reverb que le estuvimos aquí a través de los canales auxiliares y los retornos al resto de instrumentos. En esta ocasión yo creo que podría ser interesante a la voz aplicarle la reverb de otra manera, porque estamos hablando de que es un instrumento principal, y cuando tenemos un instrumento tan principal, algo tan céntrico en nuestro proyecto, pues igual hay que aplicarle procesos específicos, porque a toda la banda, imaginemos que lo que hemos grabado son muchas cosas, ¿no? Una batería, una guitarra, un bajo, pues todo eso tendrá un cuerpo, pero es verdad que la voz muchas veces la vamos a querer en un plano diferente, ¿no? Y entonces un truquín que podemos hacer es volcarle aquí la reverb, o una tontería que así como principiante está guay, es duplicamos el canal de nuestra grabación de la voz y al segundo le vamos a hacer, claro, lo hemos duplicado, con lo cual tenemos el mismo ecualizador, lo tenemos todo. Vamos a cerrarle un montón esto y le vamos a dejar solo frecuencias medias. ¿Por qué? Ahora veréis. Quitamos los analizadores de espectro y a este canal le soltamos una reverb. Y le podemos subir un poquito incluso el decay time, para que sea como mucho más fuerte y agresiva, incluso incómoda. ¿Qué pretendemos conseguir con esto? Pues vamos a intentar mezclar las dos pistas de audio de voz que tenemos, una natural y la otra la hemos filtrado a través de este ecualizador, y solo vamos a escuchar esas frecuencias concretas que están en torno a las medias, y a eso le hemos aplicado reverb. Y a lo mejor podemos llegar a conseguir un efecto mínimamente decente con cero conocimiento en realidad, porque esto es una cosa que nunca le conté a nadie que lo había hecho de esta manera, porque esto es muy para aprender y muy para empezar. Es una pequeña tontería. Tenemos aquí las voces, las dos, ¿no? Si pulsamos los solos con comando, podemos hacer grupos de solos, ¿vale? Solo este. Y ahora le ponemos también el otro. Al que tiene reverb, podemos incluso la reverb bajársela un poquito, quitarle un poco de decay, quitarle del dry wet, o bajarle también volumen. Eso ya es el trabajo que a vosotros os apetezca hacer, ¿no? O sea, ya es investigar, escuchar, darle vuelta. La reverb hay que tener mucho cuidado con ella, porque en el momento que se nos va de mano, esto ya no hay quien la arregle. Nobody on the street, no, nobody in the flesh, no, in the fix, you, nobody in the lows. No está feo, así no está nada feo. ¿Qué pasa? Que la voz esta que hemos soltado en este proyecto está grabada a otra velocidad también, porque no sé de qué proyecto es, de hecho, ahora mismo. La canción está grabada en 77 golpes, y esta canción la estamos haciendo ahora mismo, esta cosa, en 84. Está como acelerada. Una cosa interesante puede ser darle aquí, en este cajetín de información sobre las pistas, que podemos deswarpear. Si quitamos el warp, se nos descuadra totalmente. ¿Qué pasa? Que suena como mal, suena como robótico un poco.
tiene como unos cortes. Pues a lo mejor you. tiene distintas Nobody in the maneras de low road. reproducirse y una interesante es Complex Pro. Pero metaliza el sonido. Y como lo hemos metalizado, a lo mejor ahora no nos interesa tanto haber encontrado aquí mucha reverb en medios. Podemos incluso llevarla un poquito más abajito, para hacerlo un poquito más opaco, porque ya el propio cariz que le ha dado el Complex Pro, que genera una mayor calidad de sonido, pero bueno, al final estamos manipulando las cosas a un extremo que tienden a hacer cosas raras. Bueno, no estaría mal del todo, ¿no? Nobody on the street. Nobody on the street. ¿Dónde era esto? Vale. Nobody on the street. Esto, lo que vemos aquí, que sería como la entrada. Nobody on the street. Nobody on the flesh. Nobody. Recordar mover las dos cosas a la vez. Fix you. Vamos a meterle las dos voces, las agrupamos en un grupito, lo renombramos, lo llamamos voz. Nobody on the street. Nobody on the flesh. Nobody try to fix you. Nobody in the lost road driven for a break. Nobody say what's making out okay. Y más o menos, como inicio total, podría ser un procesado de voz totalmente básico, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos que ecualizar las voces, así como cualquier instrumento, y aplicarle algún tipo de efecto, de reverb, de delay. Es que las voces son infinitas. O sea, para hacer un curso sobre cómo procesamos voces, deberíamos dedicar muchas horas, y ahí os invito que si os está interesando la cuestión, hay mucha más gente haciendo tutoriales muy interesantes por internet. Y si buscáis procesado de voces profesional y cosas así, hay mucha gente explicando. Es verdad que requiere unos conocimientos previos bastante importantes, pero bueno, poco a poco, en cualquier cosa siempre te enteras de algo, ¿no? No sé. Vamos a pasar un poquito a la idea de lo que sería la mezcla, ¿vale? Y ya nos despedimos porque se nos va el tiempo. Bueno, para terminar podríamos hablar de lo que sería la idea de la mezcla, de lo que sería cuando tenemos una serie de pistas de grabaciones, cómo las mezclamos y cómo las convertimos todas en un algo unido, que no sea, que las cosas no estén como sueltas, ¿no? Y así como por decir algo en términos muy superficiales, el espacio es interesante a la hora de tener en cuenta cómo se va a escuchar lo que hemos hecho. Habría que tener en cuenta que hay cosas que entendemos, aunque sea de manera en nuestra cabeza, que están abajo, y cosas que están arriba. Los graves los percibimos como abajo, como más aquí, los agudos los percibimos más arriba. Y también podemos trabajar con eso. De hecho, ecualizando, como hemos visto, esas percusiones así como permitiéndole o realzándole aguditos, esos bombos a los que a lo mejor le realzamos algunas frecuencias en grave y cosas así, generamos ese tipo de sensación, ¿no? En las frecuencias medias, pues hay demasiadas cosas, ¿no? Y se pueden enmascarar entre sí, es la zona donde abrir, donde panear. ¿Qué es panear? Colocar cosas a la derecha, colocar cosas a la izquierda, ¿no? Segundas voces las podemos alejar, quitando presencia, aplicando reverb, ¿no? Es como... Es un lugar muy complejo en una mezcla final, los medios, porque es donde está casi todo, y muchas veces en los elementos que tenemos para escuchar música hoy en día, como el móvil, el portátil y demás, casi todo lo que escuchamos son medios. Ya quedan pocos equipos que reproduzcan graves. Muchos altavoces Bluetooth, de hecho, lo que hacen es realzar una frecuencia concreta de grave y que parezca que hay notas en los graves, pero al final siempre suena la misma nota un poco, ¿no?
Pero bueno, la idea de arriba y abajo en una mezcla es muy importante, así como la idea de izquierda y derecha, paneando. No olvidemos que muchas veces hay guitarras que no suenan por un lado, guitarras que no suenan por otro, pero nuestro cerebro las conecta, pero nunca nada está en un lado completamente y otra cosa en otro lado completamente. El de arriba y abajo, como hemos dicho, cerca y lejos. Cerca y lejos también es clave, porque tú cierras los ojos, te pones los cascos y estás escuchando un tema y normalmente lo que tienes delante tuya es el cantante o la cantante. Y lo más lejos pues suelen ser a lo mejor las ciertas orquestaciones, ¿no? O si tenemos violines o... No sé, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, la cuestión del estéreo. Si os fijáis, el estéreo es que escuchamos dos cosas diferentes, por, ¿no? Una por cada oído. Pero cuando algo está lejos, no percibimos el estéreo. Sin embargo, algo que suena aquí entra ante mi oído derecho con mi oído izquierdo. Entonces, un estéreo muy marcado es cercanía en realidad. Lejanía implica de alguna manera mono, ¿no? O sea, estas grabaciones que tú escuchas una batería y sientes como el Charles está a la izquierda y cuando hace con los timbales que recorre toda tu cabeza hasta de un lado a otro, eso lo que están haciendo es situarte a ti dentro del batería. Tú eres el batería y lo oyes allí, estás dentro del local. Entonces, tenemos que saber qué sensación queremos generar, porque al final lo que estamos haciendo es generar un producto que lo que busca es la sensación, es una experiencia estética de alguna manera, ¿no? Por muy cutre que sea nuestra música y por muy principiantes que seamos, el objetivo final es hacer sentir cosas a los demás. Esto al final es música y no somos máquinas, somos seres humanos que tenemos unos intereses, tenemos unos gustos adquiridos y entonces pues hay cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Como por todo eso. Por ejemplo, la reverb, algo que está muy lejos suele tener más reverb porque lo que nos llega es tanto el sonido del espacio, que al final la reverb es el sonido dentro de un espacio, que el sonido en sí mismo. Entonces, si algo tiene mucha reverb a un nivel concreto, no demasiado alto, nuestro cerebro lo va a identificar como está al fondo de la sala, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones está muy interesante que las tengamos en cuenta. Muy importante es escuchar los espacios, abrir el oído, saber qué queremos representar, imitar. O sea, todas estas cosas yo diría que indispensables, porque aquí está, digamos, el trabajo final, el trabajo fino de decoración, de colocación de los elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cosa muy sencilla en realidad. Aquí no tenemos ninguna barbaridad. Pero tenemos una batería sonando, tenemos unos sonidos que no son instrumentos, pero bueno, son unos sonidos que hemos rescatado de unas piezas, de unas muestras que hemos empleado, una voz y algún que otro efectito. Podemos generar otro tipo de efectos, hay millones de cosas que podemos hacer para rellenar nuestra pieza, porque luego están los pads, los más efectos, entonces hay muchas cosas que pueden ser interesantes, pero y dan color y llenan nuestra pista, pero claro, requiere de dedicarle horas y horas y horas, ¿no? Podemos coger al azar, ¿eh? Imaginemos, ¿no? Que tenemos aquí algo así como esto, ¿eh? Lo estoy cogiendo al azar. No le quitamos el warp porque queremos que se mantenga como a ese tempo, ¿no? Algo así, ¿no? Fijaros. Algo tan estúpido como eso, podemos aplicarle algún efecto divertido con un autofilter, por ejemplo, un autofilter que es, pues aquí lo vamos a ver. Tenemos como lo que sería un ecualizador, si os fijáis, en el que le podemos aplicar automatización a todo se puede automatizar en Ableton, ¿no? Y aquí podemos hacer así. Por ejemplo, entre tantísimas otras cosas. Hacemos así, automatizamos esto y ya la cosa nos cambia un poquito. Por ejemplo, lo podemos hacer como rápido, que se abra y se cierre, ¿no? Algo así. Parece una tontería, de hecho lo es. Pero bueno, son como pequeñas ideas. Lo que os quiero transmitir con esto es que cualquier cosa podemos utilizarla en el beneficio del producto final, en el beneficio de que aquello que estemos haciendo nos satisfaga.
No estoy hablando de coger el camino fácil, ni mucho menos. Estoy hablando de probar todo. Lo que estamos haciendo aquí es aprender, es jugar, es toquetear las cosas a ver qué sucede. Pues venga, ahora probamos este. Y el siguiente día abriremos el bit repeat. Y el día siguiente abriremos el cabinet. Y al otro el chorus. Y aprenderemos qué es el chorus. ¿No sabemos lo que es? Vamos a Google y le preguntamos, ¿qué es esto? Ya veréis el día que lleguéis a preguntarle a Google qué es un compresor y cómo funciona. Ese día vuestra vida cambiará, os lo puedo asegurar. Ahí es cuando ya uno empieza a decir, ah, amigo, entiendo lo que está aquí pasando. Es muy, muy interesante, pero por ejemplo aquí... Vale, no pega nada, ¿no? Con lo que estábamos haciendo, pero... Nobody's crashing all the time. Podríamos, por ejemplo, a lo mejor decir, venga, le quitamos el warping y vamos a quitarle velocidad a esto hasta que encaje en la rejilla, pero a una velocidad mucho más lenta. A ver qué pasa. Ahora mismo estaría encajando, casi. No. Pero así más o menos. Nobody's crashing all the time. No, va demasiado lento. Nobody's crashing all the time. Por ejemplo, podríamos hacer algo aquí, a ver si así tiene como más sentido. Claro, es que es un sonido tan grave que lo hemos ralentizado, imaginaros. Pero bueno, este tipo de cosas nos pueden servir para aprender que podemos ir generando como texturas de fondo. Uy, perdón. Lo tienes ahí y bueno. Nobody's crashing all the time. Making circles and waiting for what we want. Algo, en concreto esto no está funcionando a lo mejor en nuestra pista, pero ese tipo de investigación que nos ha ocupado un minuto de nuestra vida, pues nos ha dado a lo mejor otra idea para decir, pues a lo mejor tiene sentido meterle aquí unas percusioncitas que hagan tipo timbal, pum, 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 pum. Y buscamos timbales, ahora trabajamos con los timbales, le damos la vuelta a los timbales y de pronto la canción se convierte en otra cosa. Porque ahora mismo estamos aprendiendo, ahora mismo el objetivo no es hacer una canción súper guapa, el objetivo es manejarnos con la máquina, queremos hacer ruido con nuestro instrumento, entonces hay que buscar todas las maneras que encontremos a nuestro alcance para conocerlo. Yo creo que al final hacer música y trabajar estos programas no es más que saber para qué sirve cada botón. Eso es lo principal. Cada botón que tú tienes en esta pantalla, tú tienes que saber para lo que vale, aunque tú no lo uses. Quiero hacer esto, pues voy aquí, tal, y llego al objetivo que quiero. Esa es la clave. No es tanto ser un genio y tener maravillosas ideas, porque al final las ideas, si no tienes cierto conocimiento para llevarlo a cabo, de poco sirve. Si tienes ese conocimiento del entorno de trabajo, pues bueno, pues puedes fluir. Si tú no tienes ideas, te juntas con alguien con ideas y entre los dos podéis crear cosas interesantes, ¿no? Bueno. ¿Qué hemos dicho de la mezcla? Profundidad, paneo, altura. Pues la cosa es trabajar todo eso, decir, vale, ¿qué quiero las cosas? ¿Dónde quiero las cosas? Y qué cosas quiero más presentes, ¿no? No, nobody to fix. No, nobody try to fix you. Nobody. Este sample yo lo pondría un poquito más al fondo. Incluso me atrevería a aplicarle un poco más. No, nobody to fix. No, nobody try to fix you. Nobody in the low road driven for a break. Nobody saying what's making out okay. No one saying what to do, what to say. No. Le podemos aplicar también una ecualización común al grupo de las muestras, ¿no? Porque ya estamos mezclando al final. Queremos coger cada uno de los principales elementos, como por ejemplo puede ser la batería por un lugar, las muestras por otro y las voces por otro, aparte de algún efectito que le metamos, y cada uno darle un espacio. Si las muestras o la batería tiene distintos elementos, debemos ejercerle una ecualización común a cada uno de esos grupos, ¿no? Aunque aquí no lo vayamos a hacer perfecto, pero bueno, es saber qué es lo que estamos haciendo en este proceso. Tell you what's making out okay. No one saying what to do, what to say. Nobody's screaming on the house and lost the case. Nobody's watching to be the same. We are surrounded by him all one space. Nobody. Tell you what's making out okay. No one saying what to do, what to
ejemplo, los Charles me parece que están un poquito fuertes. Pues cogemos y le bajamos el volumen. Nobody kills you, nobody left you, nobody hurts you, nobody touched you, nobody's waiting for an answer, nobody's calling to her mother, nobody's living in your mind. El detalle es la clave en estas cuestiones. Siempre hay que intentar... El oído se acostumbra muy rápido a un estado nuevo. Entonces, si le hemos subido 2 decibelios a algo, muchas veces no nos damos cuenta. A lo mejor es interesante apagar la máquina, volverla a encender, subir, hacer un cambio un poco brusco. Eso no es una manera habitual ni profesional de hacerlo, pero cuando estamos empezando es interesante buscar ese cambio brusco para darnos cuenta de lo que está pasando, para algún día ser capaces de llegar a la idea de sutileza, a la idea de finura. Claro, poco a poco tenemos que hacer que esos descuadres que estamos haciendo sean cada vez más pequeñitos y ser capaces de mover un ápice y decir, vale, es justo donde quiero estar, porque hemos aprendido, porque todo esto es un proceso de aprendizaje. Nobody kills you. No, nobody in the flesh. No, nobody try to fix. Nobody kills you. Nobody left you. Este también está fuerte, pues le bajamos también un poquito. Hemos bajado 2 decibeles y medio. Nobody kills you. Nobody left you. Nobody hurts you. Nobody touched you. Nobody's waiting for an answer. Nobody's calling to her mother. Nobody's living in your mind. Nobody's living. Esta caja a lo mejor yo le pondría un poquito más de reverb. Nobody kills you. Nobody left you. Nobody hurts you. Nobody Vamos a touched you. intentar escucharla sin y con. Her mother. Nobody's living in your mind. Nobody's living by your side. Nobody looks into your eye. No. Esto ya es, imaginemos que tenemos todo bien grabado, todo bien procesado, ¿no? Ahora estaríamos haciendo esa cosa que es mezclar. Porque al final es lo mismo en un proceso que en otro, muchas veces es lo mismo, y sobre todo cuando tenemos aquí que son 3 elementos. Pero imaginemos que estamos trabajando con 50 pistas, que no es nada raro cuando ya uno empieza a rodar un poquito. Pues claro, colocar cada cosa en su sitio requiere de un tiempo y de una tranquilidad y de una capacidad de estar escuchando las cosas con calma, que parece una tontería, pero no lo es. Parece que estamos haciendo lo mismo, pero estamos con el cerebro en otro lugar. Estamos con el cerebro en la mezcla, en que las cosas tengan su espacio. No estamos escuchando si la canción está bonita o está fea, ni si encaja tonalmente a lo mejor. Estamos pensando en los elementos entre sí, cómo se comportan, cómo juegan, ¿no? Es importante escucharlo todo, por parte de cada cosa, pero siempre en la mezcla completa, porque si no, te puede sonar muy bien la batería, pero la guitarra no te suena bien. Nobody kills you. Nobody left you. Nobody kills you. Nobody left you. Nobody hurts you. Nobody touched you. Nobody's waiting for an answer. Nobody's calling. Sigue pareciéndome muy agresiva en las muestras. Nobody kills you. Nobody left you. Nobody hurts you. Nobody touched you. Nobody's waiting. Por ejemplo, hay millones de cositas. Aquí también tenemos un efecto muy curioso, el autopan, que podemos hacer que las cosas se muevan solas. Nobody kills you. Nobody left you. Nobody hurts you. Nobody touched you. Nobody's waiting for an answer. Nobody's calling to her mother. Nobody's living in your mind. Nobody's living by your side. Nobody looks into your eye. No. Master, nobody knows the truth. Master, nobody knows you. Maybe Mr. Nobody's you. Bueno, hay millones de elementos que podemos utilizar, le podemos aplicar delay a cosas, bueno, el overdrive también podría funcionar a veces, saturadores, podemos hacer muchas cosas, pero la idea es que encontremos el equilibrio entre los elementos y que siempre trabajemos con un límite, siempre muy abajito, volúmenes flojitos y siempre terminar nuestro tema. Fijaros cuánto espacio tenemos aquí, Nobody el kills máster, you. Nobody left you. importantísimo. Nobody hurts you. Nobody touched you. Nobody's waiting for an answer. Nobody's calling to her mother. Nobody's living in your mind. Nobody's living by your side. Nobody looks into you. Nobody on the street. No, nobody in the flesh. No, nobody
fix you. No one in the lost road driven for a break. Nobody's saying what to make it out okay. No one's saying what to do, what to say. Nobody's screaming on the house and lost the case. Nobody's... Bueno, no es la mezcla de vuestra vida, ni es la canción de vuestra vida, pero con 4 elementos súper bobos y súper básicos hemos sido capaces de hacer algo. La idea es que esto nos esté sirviendo para ese algo, ¿no? Que decíamos en el primer taller. No es una canción como tal, pero bueno, hemos aprendido cómo podemos hacer un ritmito, cómo podemos grabar una voz, y ya esto te genera una ilusión. Para mí una cosa muy importante en todo esto es no frustrarnos, no buscar un temazo, no buscar hacer algo súper interesante, simplemente aprender a utilizar la máquina. Aprendemos a utilizar la máquina, es como cuando aprendes a tocar una guitarra. Bueno, no quieres componer, simplemente, venga, me aprendo do, me aprendo la, me aprendo fa, y vas tirando. Y en el momento que ya tu mano se mueve por el mástil, ya puedes empezar a trabajar en música. Aquí ahora mismo no estamos trabajando en música, como aquel que dice, estamos trabajando en adaptarnos a un programa, en unos procesos mínimos para algún día llegar a hacer música. Pues mira, ya me puedo abrir yo Ableton en casa y hacer esto. Ya me acuerdo que vi, aquí se abre, aquí abres el canal, importas no sé qué, aquí está el volumen, ese tipo de cosas para mí creo que son las más importantes. Y bueno, podemos cerrar haciéndole una pequeña observación sobre el tema de formatos, ¿no? Y de exportado, ¿no? De cómo exportaríamos esto. Pues ponle... Imaginemos que esto es lo que queremos exportar, todo o un trozo, ¿no? Lo podemos seleccionar. Imaginemos esto y vamos a exportar eso. ¿Qué hacemos? Le decimos en archivo, no entra en mi pantalla, pero bueno, archivo, edición, los típicos menús, ¿no? Archivo, exportar audio y vídeo. ¿Y qué nos encontramos aquí? Lo que más nos importa es la frecuencia de muestreo y el tipo de archivo. Ambos son buena calidad. WAV es siempre lo más recomendable. Y ahora mismo en la resolución de bit y la frecuencia de muestreo están estos números que en realidad son el estándar para los CDs. Vivimos en un mundo donde los CDs se extinguieron hace mucho. Pero ¿qué pasa? Hemos empezado a trabajar, cuando hemos visto aquí en las preferencias, que estamos trabajando en 44. Pues ahora lo lógico sería exportar a la misma frecuencia a la misma frecuencia de muestreo. Eso también es una cuestión bastante profunda en términos ya muchas veces no tanto de sonido, sino de ingeniería, ¿no? De cuestiones muy técnicas, de formatos, los estándares y demás. Pero bueno, 4416 o 2448 suelen ser los estándares. Esto suena en todos los sitios. A 4416 no hay sitio en el que no te suene, seamos realistas. Y de hecho es una menor calidad. Mucha gente está trabajando en 48.000 y al final las cosas ocupan más, pueden dar problemas de formato. Principalmente puede dar problemas de formato si lo metes en otro programa que te estira la pista o te la encoge, pero bueno, eso es también otro tema que os lo cuento para que lo tengáis en cuenta, pero que tenéis que informar por vuestra cuenta, porque si no, imposible. Y entonces le damos a OK y se exporta. Y lo que se exporta es aquello que tengamos en el máster. Si en el máster le hemos aplicado y hemos puesto efectos, hemos puesto cosas, eso va a salir. Si tenemos un canal apagado, no va a sonar. Hay que tener en cuenta todas estas cosas. En todo momento esto es un flujo de muchas vías que van a salir por una única vía. Con lo cual tenemos que estar pensando en todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que lo podríamos dejar ahí en el momento en el que somos capaces de hacer algo, exportarlo y no morir en el intento, ¿no? Así que nada, agradeceros la atención a quienes hayáis estado ahí. Disculpar el formato, que es una lástima que no haya podido ser presencial el taller, pero bueno, estamos viviendo momentos complicados en el mundo entero y esperemos que el año que viene podamos hacerlo presencial durante muchas más horas y haciéndolo más interesante, porque al final en persona pues generamos dudas, todo el mundo aprende mucho más, es más cercano,
las canciones las cantamos o tocamos los instrumentos nosotros, y entonces al final el aprendizaje es mucho más interesante, nos lo pasamos súper bien y aprendemos más, porque dedicamos por lo menos 4 o 5 sesiones de 2, 3, 4 horas, depende, a profundizar en las cosas, explicamos qué es cada efecto, qué es cada parte del programa, entonces nos da tiempo a que se nos vaya quedando en la cabeza. Yo entiendo que en estos 3 vídeos tan cortitos que hemos compartido sobre estos pequeños detalles, pues igual la gente más principiante pues se queda como, hola, ¿esto qué ha sido? Y el que tenga un poquito de idea va a pensar que esto es una tontería. Pero bueno, con las tonterías se aprende y las cositas, cuanto más sencillas al principio, así pienso yo, ¿no? Más interesante se puede hacer que tengamos, que tengamos ganas de repetir, ¿no? Así que nada, muchas gracias por haber estado ahí atentas y atentos, y todo lo que vayáis haciendo, no mandádmelo, por favor, y ponerlo por ahí para que podamos disfrutar de cualquier cosita que hagáis. Nada, un saludo. Muchas gracias.